Mi nombre es Elías. Desde los primeros momentos de mi vida, sentí el llamado de Dios pesando sobre mí. Crecí en Tisbe, una ciudad de Galaad, siempre consciente de la presencia y la soberanía del Señor. Era una época turbulenta en Israel, gobernada por el rey Acab y su esposa Jezabel, quienes habían llevado al pueblo a adorar a Baal, un dios pagano, desafiando la lealtad al verdadero Dios de Israel. Un día, con la autoridad que Dios me concedió, me acerqué al rey Acab y proclamé: juro por el nombre del Señor, el Dios de Israel, a quien sirvo, que en los próximos años no habrá rocío ni lluvia, excepto por mi palabra. Fue un desafío audaz, pero necesario para demostrar el poder del Señor frente a la idolatría que reinaba. Capítulo 2. El refugio junto al arroyo. Después de pronunciar la advertencia sobre la sequía, el Señor me habló de nuevo y me dio instrucciones claras: debía ir y esconderme junto al arroyo de Kerit, al este del Jordán. No era fácil saber que debía apartarme, pero entendía que esta era la forma en que Dios me protegería mientras se cumplía su juicio sobre la tierra. Mientras caminaba hacia el arroyo, no sabía cuánto tiempo estaría ahí ni cómo sobreviviría en esa soledad. Sin embargo, confiaba plenamente en la providencia del Señor. Al llegar, encontré el arroyo tal como Dios me había dicho, y en ese pequeño rincón apartado del mundo, me asenté. Durante esos primeros días, experimenté algo maravilloso: cuervos, enviados por Dios, me traían pan y carne tanto por la mañana como por la noche. Cada día, al verlos acercarse, recordaba que aunque estaba solo, la presencia del Señor no me abandonaba. Sabía que su mano estaba sobre mí, cuidando de cada necesidad. En medio del aislamiento, había un profundo consuelo en esta provisión diaria, un recordatorio tangible de su fidelidad. El agua del arroyo me sustentaba, y el alimento que recibía milagrosamente fortalecía mi cuerpo, pero más allá de eso, era mi alma la que encontraba descanso en la constante compañía de Dios. No había más que hacer que esperar, confiar y escuchar en silencio la voz de Dios en cada rincón de esa naturaleza serena. Con cada día que pasaba, comprendía más sobre la soberanía del Señor, y sobre cómo, en medio de cualquier adversidad, Él siempre se mostraba fiel a sus promesas. Con el tiempo, sin embargo, el arroyo comenzó a secarse. Día tras día, el caudal de agua se reducía, hasta que finalmente no quedó nada. Era un recordatorio de la realidad que enfrentaba el resto de Israel: la tierra sufría, los campos se secaban, y la desesperación crecía entre la gente. Sabía que la sequía era parte del juicio de Dios, pero aún así, el silencio del arroyo seco me impactó profundamente. Una vez más, me vi en la necesidad de depender completamente de la dirección divina. Y así, esperé una nueva palabra del Señor. Capítulo 3. La viuda de Sarepta. Cuando el arroyo finalmente se secó, el Señor me habló una vez más y me dijo que debía partir hacia Sarepta, una ciudad en Sidón, fuera de las fronteras de Israel. Me sorprendió que Dios me enviara a una tierra extranjera, pues Sidón no era parte de la nación del pacto. Sin embargo, no dudé en obedecer, confiando en que Dios tenía un plan. El viaje a Sarepta fue largo y lleno de incertidumbre. Mientras caminaba hacia esa ciudad lejana, me preguntaba quién sería la persona que Dios había preparado para sostenerme. Finalmente, al llegar a Sarepta, vi a una viuda recogiendo leña en las afueras de la ciudad. Sabía, por la palabra del Señor, que ella era la mujer que me proveería de alimento, aunque no sabía cómo podría hacerlo. Su apariencia era humilde, y la situación que enfrentaba era claramente difícil. Me acerqué a ella y le pedí un poco de agua. A pesar de su situación precaria, ella fue a buscarla. Entonces, con una mezcla de fe y respeto, le pedí también un pedazo de pan. Fue en ese momento cuando la viuda, con una voz llena de desesperanza, me explicó su situación. «Juro por el nombre del Señor tu Dios que no tengo pan cocido», dijo con tristeza.
Solo tengo un puñado de harina en un jarro y un poco de aceite en una vasija. Estaba recogiendo unos pocos leños para preparar una última comida para mí y mi hijo, y luego moriríamos. Sus palabras me conmovieron profundamente. En ese instante, vi claramente la gravedad de la sequía y el hambre que afligían la tierra. Esta mujer estaba a punto de rendirse, y su situación reflejaba la desesperación de muchos otros en Israel y más allá. Sin embargo, sabía que Dios me había enviado a ella con un propósito mayor. Así que, con una fe firme en la provisión divina, le respondí, no tengas miedo. Ve a casa y haz lo que has dicho, pero primero hazme a mí un pequeño pan con lo que tienes, y tráelo para mí. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, el Dios de Israel, el jarro de harina no se agotará y la vasija de aceite no quedará vacía hasta el día en que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. A pesar de lo poco que tenía, la viuda obedeció. Fue a su casa y preparó el pan, primero para mí y luego para ella y su hijo. Día tras día, el milagro se hizo realidad. Ni el jarro de harina ni la vasija de aceite se agotaron. A pesar de la sequía y el hambre en la región, Dios nos alimentó abundantemente. Cada vez que veía a la viuda usar su harina y aceite, sabía que era un testimonio viviente de la fidelidad de Dios, no solo hacia mí, sino también hacia aquellos que confían en Él, incluso en los momentos más oscuros. Capítulo 4. La resurrección del hijo de la viuda. Durante mi estancia en la casa de la viuda de Sarepta, compartimos muchos momentos de gratitud y reflexión. Cada día era un milagro, pues el aceite y la harina continuaban apareciendo, suficiente para alimentarnos a los tres. Sin embargo, a pesar de las bendiciones, la adversidad no tardó en golpear de nuevo. Un día, el hijo de la viuda cayó gravemente enfermo. Su estado empeoró rápidamente, hasta que, con gran dolor, falleció. La tristeza de la viuda era inconmensurable. Su único hijo, su esperanza de futuro, había muerto en sus brazos. Afligida y desesperada, se volvió hacia mí con un reclamo que reflejaba tanto dolor como confusión. ¿Qué tengo que ver contigo, hombre de Dios? Has venido a recordarme mi pecado y a hacer morir a mi hijo. Sus palabras atravesaron mi corazón. En ese momento, sentí el peso de la situación. A pesar de haber sido un instrumento para la provisión divina, ahora me encontraba frente a una tragedia que parecía inexplicable. Tomé al niño de los brazos de su madre, lo llevé a la habitación donde yo me hospedaba y lo puse en mi cama. Entonces, con toda mi alma, clamé al Señor, oh Señor mi Dios, también vas a traer desgracia sobre esta viuda que me acogió, haciendo morir a su hijo. Mi espíritu se afligía profundamente. Sabía que Dios es soberano en todas las cosas, pero en ese momento, la pérdida de aquel niño parecía una carga demasiado pesada para la mujer que ya había sufrido tanto. Me tendí sobre el niño 3 veces, un acto de desesperación, y volví a clamar al Señor, oh Señor mi Dios, haz volver la vida de este niño. Fue en ese instante, cuando todo parecía perdido, que el Señor escuchó mi súplica. Sentí como el aliento de vida regresaba al cuerpo del niño, y sus ojos se abrieron de nuevo. Lleno de asombro y gratitud, lo tomé en mis brazos y lo llevé de vuelta a su madre. Mira, le dije, tu hijo vive. La viuda, con lágrimas en los ojos, no pudo contener su emoción. Ahora sé, exclamó, que tú eres un hombre de Dios, y que la palabra del Señor en tu boca es verdadera. Este milagro fue una prueba más del poder de Dios, pero también me recordó cuán profundas son las pruebas que enfrentamos en esta vida. A veces, incluso en medio de los milagros, el dolor y la pérdida pueden hacer tambalear nuestra fe. Pero Dios, en su misericordia, siempre está dispuesto a escuchar nuestras súplicas y a intervenir en nuestras vidas de formas que a menudo no podemos entender. Capítulo 5. El desafío en el Monte Carmelo.
Después de los milagros que ocurrieron en la casa de la viuda de Sarepta, el Señor me habló nuevamente. Esta vez, me instruyó para que regresara a Israel y me presentara ante el rey Acab, pues iba a enviar lluvia sobre la tierra, después de años de sequía. Sabía que enfrentar al rey sería un desafío peligroso, pero confiaba en la palabra del Señor y me preparé para obedecer. Mientras me dirigía al encuentro con Acab, encontré a un hombre llamado Abdías, un fiel seguidor del Señor que trabajaba en la corte del rey. Abdías, a pesar de servir bajo Acab, había protegido en secreto a 100 profetas del Señor, escondiéndolos en cuevas y alimentándolos para que no murieran a manos de Jezabel, la esposa de Acab. Cuando Abdías me vio, se sorprendió y cayó de rodillas ante mí, reconociendo quién era. Le pedí que fuera a informarle al rey que yo estaba allí, dispuesto a enfrentarme con él. Abdías, temeroso por su vida, me advirtió que el rey me había estado buscando por todo Israel y que, si yo desaparecía antes de que Acab llegara, su vida estaría en peligro. Sin embargo, le aseguré que no iría a ningún lado y que, efectivamente, me presentaría ante el rey. Cuando finalmente me encontré cara a cara con Acab, él me acusó de ser el perturbador de Israel, culpándome por la sequía que había devastado el país. Pero yo, con firmeza y autoridad, respondí, no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, al abandonar los mandamientos del Señor y seguir a Baal. En ese momento, le propuse un desafío, reunir a todo Israel en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá, los cuales comían en la mesa de Jezabel. Acab, intrigado por mi desafío, accedió, y se dispuso a reunir al pueblo y a los profetas. Sabía que este enfrentamiento sería crucial no solo para demostrar el poder de Dios, sino también para confrontar la idolatría que había invadido el corazón del pueblo de Israel. Mientras me dirigía al monte Carmelo, oraba fervientemente para que el Señor se manifestara con poder, y para que el pueblo viera con claridad quién era el verdadero Dios. Capítulo 6. El sacrificio y el poder de Dios. Al llegar al monte Carmelo, me encontré con un escenario impresionante. El pueblo de Israel estaba reunido, expectante por lo que sucedería, y frente a ellos se encontraban los 450 profetas de Baal, confiados en que su Dios respondería a sus súplicas. Me acerqué al pueblo y los confronté directamente, con una pregunta que resonó en todo el monte: ¿hasta cuándo van a oscilar entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, síganlo. El silencio del pueblo fue ensordecedor. Nadie respondió. Era evidente que muchos estaban divididos entre la adoración a Baal y la adoración al verdadero Dios de Israel. Entonces propuse un desafío que no podrían ignorar. Les dije a los profetas de Baal que trajeran 2 bueyes. Ellos elegirían uno, lo cortarían en pedazos y lo colocarían sobre la leña en su altar, pero no debían encender fuego. Yo haría lo mismo con el otro buey, pero tampoco encendería fuego. Luego, ellos clamarían a su Dios, y yo clamaría al Señor. El Dios que respondiera enviando fuego para consumir el sacrificio, ese sería el verdadero Dios. El pueblo, intrigado por la propuesta, aceptó el desafío, y los profetas de Baal comenzaron a preparar su sacrificio. Desde la mañana hasta el mediodía, estos profetas clamaron al nombre de Baal, pidiéndole que respondiera con fuego. Bailaban alrededor del altar, gritaban y se cortaban con espadas, según sus costumbres, pero no hubo respuesta. Baal permanecía en silencio. Yo, observando desde la distancia, no pude evitar burlarme de ellos. Griten más fuerte, tal vez su Dios está meditando, o está ocupado, o quizá está durmiendo y necesitan despertarlo. A pesar de sus esfuerzos, no hubo ningún sonido, ninguna señal, ningún fuego. Cuando llegó mi turno, tomé 12 piedras, una para cada tribu de Israel, y con ellas reconstruí el altar del Señor que estaba en ruinas. Era un acto simbólico,
una señal de que Israel debía restaurar su pacto con Dios. Luego, coloqué el buey sobre la leña y ordené que vertieran agua sobre el sacrificio. Hicieron esto 3 veces, hasta que todo el altar estaba empapado y el agua llenaba la zanja que había alrededor. Quería que no quedara duda de que lo que estaba por suceder sería un milagro, sin ninguna intervención humana. Entonces, me acerqué al altar y oré al Señor: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todo esto por tu mandato. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios, y que estás haciendo que sus corazones vuelvan a ti. En ese momento, el fuego del Señor descendió del cielo con una intensidad impresionante. Consumió el holocausto, la leña, las piedras y hasta el agua que llenaba la zanja. El poder de Dios se manifestó de una manera tan clara y evidente que todo el pueblo, al verlo, cayó postrado en el suelo y exclamó: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Capítulo 7. El regreso de la lluvia. Tras la victoria en el Monte Carmelo, el pueblo de Israel había sido testigo de la grandeza del Señor, y los profetas de Baal habían quedado completamente expuestos como falsos profetas. Sabía que mi misión en ese momento no había terminado. Ahora que el pueblo reconocía al Señor como el verdadero Dios, era el momento de que la sequía llegara a su fin. Me volví hacia Acab, quien había presenciado todo, y le dije: Sube, come y bebe, porque ya se oye el estruendo de una gran lluvia. Aunque el cielo estaba despejado, sentía en mi espíritu que el Señor estaba a punto de cumplir su promesa. Subí a la cima del Monte Carmelo, me arrodillé en oración y puse mi rostro entre las rodillas. Le pedí a mi siervo que subiera y mirara hacia el mar, esperando una señal. Fue y regresó, diciendo que no había visto nada. Pero yo sabía que debía perseverar. Le pedí que fuera una segunda vez, luego una tercera, una cuarta, una quinta y una sexta. Pero siempre regresaba con la misma respuesta: no había nada en el cielo. Finalmente, después de la 7ª vez, mi siervo regresó con una pequeña noticia, pero lo suficientemente significativa como para confirmar lo que yo ya sabía. Una pequeña nube, del tamaño de la mano de un hombre, está subiendo del mar, me dijo. Sabía que esa pequeña nube era el principio del milagro que estaba a punto de suceder. Me volví hacia mi siervo y le dije: Ve y dile a Acab que prepare su carro y descienda rápidamente, para que la lluvia no lo detenga. Mientras tanto, el cielo comenzó a oscurecerse con nubes, y un viento fuerte empezó a soplar. Lo que comenzó como una pequeña nube se transformó rápidamente en una tormenta imponente. Una gran lluvia comenzó a caer sobre la tierra, rompiendo la sequía que había afligido a Israel durante tanto tiempo. Acab se apresuró en su carro, mientras yo, fortalecido por el poder del Señor, corrí delante de él hasta la entrada de Jezreel. Fue un momento de gran victoria. El pueblo de Israel había visto la mano de Dios en acción, tanto en el fuego que consumió el sacrificio en el Monte Carmelo como en la lluvia que trajo vida nuevamente a la tierra seca. Sabía que Dios había sido glorificado, y que la idolatría de Baal había sido desafiada y derrotada. Sin embargo, también era consciente de que mi enfrentamiento con Jezabel, la reina que había traído el culto a Baal a Israel, aún no había terminado. Capítulo 8. La huida al desierto. Después de todo lo que ocurrió en el Monte Carmelo, la noticia de la derrota de los profetas de Baal y la poderosa intervención de Dios llegó rápidamente a Jezabel, la reina que había sido la principal promotora del culto a Baal en Israel. Al enterarse de que todos sus profetas habían sido ejecutados bajo mi orden, la furia de Jezabel no tuvo límites. Envió un mensajero para decirme: así me hagan los dioses, y aún más, si mañana a esta hora no te he hecho lo mismo que tú les hiciste a ellos. La amenaza de muerte de Jezabel era real, y aunque acababa de presenciar grandes milagros, el miedo se apoderó de mí. Huyendo por mi vida, escapé al desierto, tan lejos como pude. Mi corazón estaba lleno de temor, agotamiento y desesperanza. Llegué a Berseba, en Judá, y allí dejé a mi siervo para continuar solo.
Caminé un día entero por el desierto, con el calor abrasador del sol sobre mi cabeza y el peso de la amenaza de Jezabel sobre mis hombros. Finalmente, exhausto y derrotado, me senté debajo de un árbol de enebro. Fue en ese lugar de desesperación donde clamé a Dios desde lo más profundo de mi alma: ya basta, Señor. Quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados. Estas palabras no fueron solo un desahogo momentáneo, reflejaban el cansancio emocional y espiritual que sentía. Después de haber enfrentado a un rey, desafiado a los profetas de Baal y haber sido testigo de tantos milagros, me encontraba en un lugar donde todo parecía desmoronarse. La victoria en el Monte Carmelo parecía un lejano recuerdo, eclipsado por el temor a Jezabel y el cansancio de luchar constantemente. Me acosté bajo el árbol, deseando que todo terminara, con la esperanza de que Dios escuchara mi ruego de dejarme morir. Mientras dormía, sumido en la desesperación, un ángel del Señor se acercó a mí y me tocó suavemente, despertándome. «Levántate y come», me dijo. Miré a mi alrededor, sorprendido, y allí, cerca de mi cabeza, había un pan cocido sobre brasas calientes y un jarro de agua. Dios, en su infinita misericordia, no me había abandonado, incluso en mi momento de mayor desesperación. Comí el pan y bebí el agua, y volví a acostarme, sintiéndome un poco más fuerte, pero aún con el peso de la tristeza sobre mí. Pero el ángel no había terminado con su misión. Regresó por segunda vez, me tocó de nuevo y me dijo: «Levántate y come, porque el viaje será muy largo para ti». Las palabras del ángel resonaron en mi mente. Dios no había terminado conmigo, todavía había un camino que debía recorrer. Fortalecido por la comida que el Señor me proveyó, me levanté y comencé un viaje de 40 días y 40 noches a través del desierto, hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Sabía que algo más me esperaba, aunque en ese momento no comprendía del todo cuál sería el propósito de mi travesía. Capítulo 9. La voz de Dios en el monte Horeb. Cuando finalmente llegué a Horeb, el monte de Dios, estaba agotado tanto física como espiritualmente. Me refugié en una cueva y pasé la noche allí, en silencio, esperando una palabra del Señor. Mientras la oscuridad de la noche envolvía la montaña, la palabra de Dios vino a mí con una pregunta que penetró profundamente en mi corazón: ¿qué haces aquí, Elías? Esa simple pregunta me hizo reflexionar sobre el camino que había recorrido hasta ese punto. Había experimentado grandes victorias y milagros, pero también enfrentado la dureza del rechazo y la amenaza constante de muerte. Mi respuesta fue honesta, reflejando el agotamiento que sentía: he sido muy celoso por el Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y matado a tus profetas a espada. Soy el único que queda, y ahora también quieren quitarme la vida. Me sentía solo, como si fuera el último fiel a Dios en una nación que había dado la espalda a su Creador. Era como si toda la carga de la restauración de Israel estuviera sobre mis hombros, y eso me había llevado al borde del colapso. El Señor me dijo entonces que saliera de la cueva y me presentara ante Él, porque el Señor iba a pasar. Esperé, y en ese momento, ocurrió algo extraordinario. Un gran y poderoso viento rompió las montañas y quebró las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, vino un terremoto que sacudió la tierra bajo mis pies, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Luego, un fuego violento consumió todo a su paso, pero el Señor no estaba en el fuego. Finalmente, después del fuego, se oyó un suave susurro. Y en ese susurro, sentí la presencia de Dios de una manera más íntima y personal que nunca antes. No en el poder del viento, ni en la fuerza del terremoto, ni en el calor del fuego, sino en la tranquilidad de un susurro suave y pacífico. Cuando escuché el susurro, cubrí mi rostro con mi manto y salí, quedándome en la entrada de la cueva. Una vez más, la voz del Señor me preguntó: ¿qué haces aquí, Elías?
Y nuevamente, respondí con las mismas palabras, expresando mi dolor y frustración por la situación de Israel y mi aparente soledad en la batalla por el Señor. Sin embargo, el Señor no me dejó en ese estado de desesperación. En lugar de ello, me dio nuevas instrucciones y un propósito renovado. Me dijo que debía regresar por el camino que vine y ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, y a Eliseo como mi sucesor en el ministerio profético. Pero lo más reconfortante de todo fue cuando el Señor me aseguró que no estaba solo. Aunque me sentía como el último profeta fiel, Dios me reveló que había preservado a 7,000 en Israel que no se habían inclinado ante Baal ni lo habían adorado. Esta revelación fue un bálsamo para mi alma. No estaba solo, nunca lo había estado. Dios siempre había estado trabajando, preservando un remanente fiel en medio de la corrupción y la idolatría. Capítulo 10. El llamado de Eliseo. Con un renovado sentido de propósito, partí para cumplir las instrucciones que Dios me había dado. La primera tarea era encontrar a Eliseo, el hombre que Dios había elegido para ser mi sucesor. Sabía que mi tiempo como profeta estaba llegando a su fin, pero me reconfortaba saber que el Señor ya tenía a alguien preparado para continuar la obra. Después de viajar durante varios días, encontré a Eliseo arando en los campos con 12 yuntas de bueyes. Él estaba al final de la fila, trabajando con la 12ª yunta. Me acerqué a Eliseo y, sin decir una palabra, tomé mi manto y lo lancé sobre él. Este simple acto fue más poderoso de lo que parecía. En esa época, el manto de un profeta no era solo una prenda de vestir, era un símbolo de su llamado y autoridad. Al arrojar mi manto sobre Eliseo, estaba señalando que él había sido elegido por Dios para llevar el ministerio profético en Israel. Eliseo, reconociendo la importancia de lo que acababa de suceder, dejó inmediatamente los bueyes y corrió hacia mí. «Déjame despedirme de mi padre y de mi madre, y luego te seguiré», me dijo con humildad. Yo asentí y le respondí, «Ve y vuelve. Recuerda lo que hice contigo». Eliseo se despidió de su familia de una manera significativa. Tomó la yunta de bueyes que estaba usando, lo sacrificó y utilizó los equipos de arado como leña para cocinar la carne. Luego, compartió la comida con el pueblo, como un acto simbólico de que dejaba atrás su antigua vida para seguir el llamado de Dios. Después de esto, se levantó y comenzó a seguirme, dejando todo lo que conocía para abrazar su nuevo destino como profeta de Dios. Ver la disposición de Eliseo para dejarlo todo y seguir el llamado de Dios me llenó de esperanza. Sabía que él estaba preparado para la tarea que tenía por delante. En él veía no solo un sucesor, sino también un hombre que sería capaz de enfrentar los desafíos de un Israel dividido, con la misma fe y determinación que Dios me había dado. Capítulo 11. La caída de Acab. Durante los días que siguieron, el Señor continuó guiándome en mis tareas proféticas y me envió a confrontar nuevamente al rey Acab, un hombre que se había entregado completamente a la idolatría y la corrupción bajo la influencia de Jezabel. Esta vez, la confrontación no sería por su adoración a Baal, sino por la injusticia que había cometido al apoderarse de la viña de un hombre inocente llamado Nabot. Nabot era un hombre sencillo que poseía una viña cerca del palacio del rey en Jezreel. Acab quería esa viña para convertirla en un jardín, y le ofreció a Nabot un mejor precio o una viña mejor a cambio. Sin embargo, Nabot, fiel a las leyes de Israel, se negó a vender la herencia de sus antepasados. Esto enfureció a Acab, quien regresó al palacio abatido. Al ver a su esposo desanimado, Jezabel decidió tomar cartas en el asunto. Con astucia y maldad, tramó un plan para que Nabot fuera falsamente acusado de maldecir a Dios y al rey. A través de su complot, Nabot fue apedreado hasta morir, y Acab tomó posesión de la viña. El Señor me envió a confrontar a Acab en la viña que había robado. Cuando lo encontré allí, le dije directamente, «Has asesinado y también tomado posesión». Luego le di la profecía del juicio de Dios, «En el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre».
Mis palabras resonaron con el peso de la justicia divina, y Acab, aunque era un hombre malvado, se humilló profundamente ante Dios al escuchar la profecía. Rasgó sus ropas, se vistió de saco y ayunó, mostrando un arrepentimiento genuino, al menos por un tiempo. El Señor, viendo la humillación de Acab, decidió no traer el desastre sobre él durante su vida, sino durante la vida de su hijo. Esta decisión me hizo reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y la misericordia de Dios. A pesar de la maldad de Acab, Dios estaba dispuesto a retrasar el castigo cuando vio un corazón arrepentido. Sin embargo, las consecuencias de sus acciones no desaparecerían y su linaje pagaría el precio por su injusticia. Capítulo 12. Elías y el fuego del cielo. Los últimos días de mi vida en la tierra se acercaban, y lo sabía. A lo largo de mi ministerio, había visto la mano de Dios moverse de maneras poderosas y milagrosas, pero también había enfrentado pruebas que habían puesto a prueba mi fe y mi resistencia. Eliseo, mi fiel discípulo, seguía cada uno de mis pasos con dedicación. Sabía que pronto me iría, pero él no quería dejarme. Mientras caminábamos juntos, le dije que se quedara, pues el Señor me había enviado a Betel. Sin embargo, Eliseo, con una lealtad inquebrantable, me respondió: «Juro por el nombre del Señor y por tu vida, que no te dejaré». Así, fuimos juntos a Betel. Al llegar a Betel, un grupo de profetas locales se acercó a Eliseo y le dijo en voz baja: «¿Sabes que el Señor va a llevarse a tu maestro hoy?». Eliseo, quien ya lo sabía en lo profundo de su corazón, respondió: «Sí, lo sé». Callad. No querían hablar de ello, pero era inevitable, mi tiempo en la tierra estaba por terminar. Luego, el Señor me indicó que debía ir a Jericó, y nuevamente le pedí a Eliseo que se quedara. Pero él, decidido a no dejarme, repitió las mismas palabras de lealtad, y juntos partimos hacia Jericó. Al llegar a Jericó, los profetas locales también se acercaron a Eliseo con el mismo mensaje: ¿sabes que hoy es el día en que el Señor llevará a tu maestro? Una vez más, Eliseo les pidió que guardaran silencio. Su corazón estaba lleno de emociones encontradas. Sabía que mi partida significaba el fin de una era, pero también el comienzo de su propia misión como profeta del Señor. Finalmente, el Señor me envió al Jordán, y al igual que antes, Eliseo insistió en acompañarme. Cuando llegamos al río Jordán, 50 profetas de Jericó nos observaban desde la distancia, sabiendo que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Tomé mi manto, lo enrollé y golpeé las aguas del río. Al instante, las aguas se dividieron de un lado a otro, y Eliseo y yo cruzamos en seco, recordando los grandes milagros de antaño, como el cruce del Mar Rojo. Mientras caminábamos juntos, Eliseo me miró con intensidad, y entonces le pregunté: «Pídeme lo que quieras antes de que sea llevado lejos de ti». Eliseo, con una humildad impresionante, no pidió riquezas ni poder. En lugar de ello, me miró con determinación y dijo: «Que se me conceda una doble porción de tu espíritu». Sabía que su petición no era fácil, pues él no deseaba simplemente continuar mi obra, quería llevarla aún más lejos. Le respondí: «Has pedido algo difícil, pero si me ves cuando sea llevado de ti, te será concedido, si no, no sucederá». Sabía que lo que él pedía solo Dios podía concedérselo, y dependería de su fe. Capítulo 13. La ascensión de Elías. Mientras caminábamos y conversábamos, de repente sucedió algo que ninguna palabra podría describir adecuadamente. Un carro de fuego, con caballos de fuego, apareció entre nosotros, separándome de Eliseo. Antes de que pudiera decir nada más, fui llevado al cielo en un torbellino. El viento, el fuego, todo sucedió tan rápido que en un instante me encontré ascendiendo hacia los cielos. Era una experiencia indescriptible, pero mi corazón estaba en paz, sabiendo que Eliseo estaba preparado para continuar la obra del Señor. Desde la tierra, Eliseo vio todo. Lo escuché clamar con fuerza: Padre mío,
los carros y los jinetes de Israel. Mientras el carro de fuego ascendía, Eliseo se quedó allí, solo, mirando cómo me alejaba. Y entonces, en señal de la continuación del legado, mi manto cayó desde el cielo, aterrizando junto a él. Eliseo tomó su propio manto y lo rasgó en dos, una señal de duelo por mi partida, pero también de la aceptación de su nueva responsabilidad. Luego, tomó mi manto, el símbolo del ministerio profético, y con él regresó al Jordán. Al llegar a la orilla del río, Eliseo golpeó las aguas con el manto y exclamó con fervor, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Al igual que antes, las aguas se dividieron y Eliseo cruzó en seco. Los profetas de Jericó, que habían estado observando desde la distancia, vieron todo lo que sucedió y dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y con esa afirmación, el ministerio profético continuó, no solo en palabras, sino en poder. Capítulo 14. El legado eterno de Elías. Aunque mi tiempo en la tierra había llegado a su fin, mi legado no terminó con mi ascensión. A través de Eliseo, y de muchas generaciones más, la obra de Dios continuó manifestándose en Israel. Mi nombre, Elías, se convertiría en un símbolo de fe, poder y obediencia a lo largo de los siglos. Mis victorias en el Monte Carmelo, mis encuentros con Acab y Jezabel, los milagros que Dios obró a través de mí, todos esos momentos serían recordados no solo como eventos históricos, sino como testimonios vivientes de la fidelidad de Dios. A medida que los años pasaron, Eliseo, con la doble porción de mi espíritu, hizo grandes milagros. Pero más allá de los hechos sobrenaturales, lo más importante fue que Dios no abandonó a su pueblo, incluso en los momentos más oscuros. A través de profetas como Eliseo, Dios continuó llamando a Israel al arrepentimiento y a la fidelidad. Mi historia, aunque concluida en la tierra, permaneció viva en la mente y en los corazones de aquellos que escucharon de mi ministerio. A lo largo de los siglos, mi nombre sería recordado como uno de los más grandes profetas y se me mencionaría en la profecía mesiánica como precursor del Salvador. En tiempos futuros, cuando la gente hablaba de Elías, no solo recordarían los milagros, sino también mi celo por el Señor, mi pasión por la verdad y mi deseo de ver a Israel volver al Dios verdadero. Y aunque mi vida terrenal terminó en un carro de fuego, mi legado continuó brillando en el mundo espiritual, como un faro para aquellos que buscan a Dios en medio de la adversidad.